Bien, buenos días. Mi nombre es Lady Machado y en nombre de Superatec le damos la más cordial bienvenida a este webinar de la emoción a la acción. Para iniciar o antes de iniciar este webinar debemos tomar en cuenta las normas del espacio. Y para ello le recordamos que al ingresar, por favor, debe mantener su micrófono apagado. También si desea intervenir o hacer una pregunta, puede levantar la mano o escribir a través del chat. Y por supuesto, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde usted puede participar. Superatec, para aquellas personas que no nos conocen, somos una organización de desarrollo social, educativa, innovadora, proactiva, incluyente y comprometida, que trabaja en red y a través de alianzas para ofrecer oportunidades de superación personal mediante la formación tecnológica, humana, laboral y de emprendimiento a personas y comunidades. En 19 años hemos beneficiado a 60.931 personas y a sus familias. Actualmente contamos con 19 centros de inclusión digital en Venezuela. El día de hoy nos acompaña José Parra. Él es licenciado en Estudios Internacionales, tesista de la Maestría en Administración de Negocios, coach en Programación Neurolingüística, dedicado a la consultoría, mentoría y formación en habilidades blandas. Además, es un apasionado de los emprendimientos, de los negocios sociales y de la sostenibilidad, con quien estaremos conversando acerca de las 5 claves o fases para desarrollar nuestra inteligencia emocional. Entonces, listos, preparados, vamos a esperar y también deseamos que disfruten esta actividad. Bueno, sí, en principio, buen día para todos. Gracias por esa presentación y esa introducción, Lady. Un orgullo para mí estar nuevamente con ustedes. Eh, bueno, incluso en la distancia y en todas estas circunstancias, es agradable sentir el calor de Superatec, con quien he tenido la oportunidad quien tuve la oportunidad de trabajar directamente y luego apoyar en diversas actividades. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que han sacado un espacio de su tiempo para esta mañana. Y creo que es la mejor forma de iniciar el día, ¿no? Hablando de un tema que la verdad me gusta muchísimo, como tantos otros, que es el tema de las habilidades blandas. Nosotros en el marco de lo que es mi consultora, Actino Learning Consulting, pues tenemos un programa que lo definimos Powerful Skills, potenciando el desarrollo personal, donde trabajamos diversas habilidades blandas, incluso las habilidades blandas que el Foro Económico Mundial ha precisado como aquellas que todas las personas que deseen pues mantener el éxito en su desarrollo profesional deben estar trabajando constantemente. Porque, bueno, lo decía yo en marzo del año pasado cuando inició todo este tema de la pandemia en Venezuela, y es que el mundo cambió y por ende nosotros tenemos que cambiar con él. No podemos quedarnos en el atrás y pensar, por más que estamos viendo países y sociedades que están volviendo a una especie de normalidad, créanme que no va a ser la misma normalidad que teníamos. Y eso incluso incide en nuestro desempeño personal y profesional. Hemos titulado a este webinar de la emoción a la acción porque si algo es clave en los seres humanos es que somos por base seres emocionales. De hecho, para mí, la inteligencia emocional es la habilidad blanda transversal a cualquier ser humano. Ninguna de las otras habilidades blandas tiene efecto o existe si no está la inteligencia emocional de por medio. O es más, si lo queremos ver de una forma más sencilla, la inteligencia emocional va a estar presente en cualquiera de las habilidades que nosotros estemos expresando o manifestando. Ejemplo de esto puede ser que estemos tomándonos un café, bueno, como estoy haciendo yo con ustedes, lo que pasa es que no están viendo, pero tengo mi taza de café acá, y puede a lo mejor eh, haber un ruido alrededor de donde yo vivo que
yo considere que me está interrumpiendo. Entonces, en el momento que eso pasa, a lo mejor yo me altero internamente, no lo manifiesto, pero es como que, oye, y después lo comento con el equipo de Supertecna. Y eso que al principio hubo un camión que pasó y hizo ruido y yo dije, qué fastidio. Ahí la emoción está perfecta, está haciendo presencia, pero yo sigo con mi trabajo acá, ¿no? Que es conversando con ustedes acerca de este tema de la emoción. Entonces, la inteligencia emocional es la base, ¿ok?, de nuestro día a día. Incluso tenemos nosotros en Venezuela un dicho que, bueno, que si te levantaste con el pie izquierdo, y hacemos alusión a esto cuando la persona se levanta como molesta, como amargada, etcétera. Entonces, oye, si ya tenemos eso, quiere decir que podemos incluso despertar con una emoción latente. Y yo creo que es así. Y por eso la inteligencia emocional va a significar muchísimo, significa muchísimo en este momento. Tanto es así que les quiero preguntar, y son libres de colocar en el chat durante toda la actividad cualquier comentario o pregunta. Eh, bueno, si ustedes reconocen a estos personajes que tenemos en pantalla. Sulimar dice que sí, es la única. Por lo menos los que tienen hijos deberían conocerlo. César sí, Nelixa sí, Kevin sí, Las emociones de intensamente sí, es una película, dice Roy. Excelente, fíjense que es bueno que estemos conscientes de quiénes son estos. Yolanda dice sí también. Es bueno que estemos conscientes de que las reconocemos, porque, y por ejemplo, por ahí alguien decía que es una película o que son las emociones de la película intensamente, que eso me agrada mucho. Yo voy a asumir que entiendo lo que querías decirme con esa frase de son las emociones de la película, pero la verdad es que esas no son las emociones de la película, son las emociones de nosotros. ¿Ok? Intensamente es una de las películas que más ejemplifica el tema de las emociones y de una forma bastante amigable y bastante didáctica. En tal sentido, pues ahí tenemos presente. Ahora, ¿por qué les pregunto si la reconocen? Porque así como ustedes reconocieron y seguro recordaron el momento en el que vieron la película, en el que sus hijos, sobrinos, hermanos vieron la película, o ustedes mismos evidentemente, pues déjenme decirle que lo importante acá, y es la clave de donde vamos a partir, es hacer consciente que existen las emociones. Es decir, las personas, y soy muy respetuoso de ello, pero bueno, abiertamente no lo comparto, manifiestan a veces un estado de positivismo que hay personas que ya han denominado en el mundo como un positivismo tóxico, porque bueno, parece una felicidad perenne, constante, ¿okay?, que no varía. Y yo difiero de esto porque la realidad es que no es así. La realidad es que, como les comentaba, yo puedo estar muy feliz y contento por estar con ustedes hoy acá, y en el transcurso de esta misma actividad pudiese pasar cualquier cosa que a lo mejor alterara mis emociones, que a lo mejor cambiara mi sistema emocional. Entonces, lo que yo tengo que ir aprendiendo es a generar conciencia de que estas emociones existen, y por supuesto más adelante de cómo yo manejar las emociones, de cómo están presentes en mí las emociones y cómo yo puedo hacer de ellas todo una fortaleza para salir adelante en otras circunstancias. En tal sentido, pues vamos a partir de lo teórico, porque como les decía, las emociones siempre están presentes, así no lo creamos. Y es que todo lo que hacemos en nuestro día a día implica una activación emocional, ¿ok? No importa la situación que esté atravesando, hay una emoción que está detrás de ello. ¿Cómo la vamos a llamar? Ya lo vamos a aprender más adelante para poder identificar cómo va eso. Daniel Goleman, que no es el creador del término de la inteligencia emocional, pero sí fue quien en los años 90 catapultó este término, pues lo explica de una manera bastante sencilla. Él tiene un libro que se llama Inteligencia Emocional y luego sacó otros que se llaman Liderazgo e Inteligencia Emocional para empresas y cosas así. Pero él lo resume como la capacidad de entender las emociones ajenas, comprender las nuestras y gestionar nuestros estados sentimentales. Fíjense que parece como complejo, pero la verdad no lo es. O sea, a ver, lo va a hacer en la medida que vayamos entrando y vayamos como asumiendo que las emociones están ahí y cómo las trabajo con los demás. Pero esto se tiene que transformar en un hábito. Y también quiero que se lleven eso. O sea, quiero que ahorita se lleven dos cosas principalmente. Que debemos estar conscientes de nuestras emociones, y en segunda instancia que debemos generar hábitos emocionales. Hábitos para poder lograr tener
la gestión emocional que yo requiero. Entonces, basándonos en esto, vamos a partir de que la inteligencia emocional atraviesa 5 fases para poder generarla, ¿ok? Y con esta primera pirámide, o bueno, es la única que vamos a ver durante esta intervención, pero la realidad es que esta pirámide simplifica las 3 primeras y partimos de la cúspide. Aquí no va a ser desde la base, sino desde la cúspide, que es el autoconocimiento. Y tal como lo dice la lámina, el autoconocimiento parte de preguntarnos quiénes somos, qué concepto tenemos de nosotros, qué estamos haciendo por nosotros, qué queremos ver en nosotros el día de mañana. Es decir, todas aquellas preguntas que la respuesta esté orientada a nuestro yo, presente y futuro. ¿Ok? ¿Por qué es básico para poder seguir adelante? Bueno, porque si usted no se conoce, ¿ok? No hay forma de poder determinar. Los seres humanos todos somos distintos. A ver, todos tenemos las mismas emociones, pero todos las manifestamos de forma distinta, todas las tenemos de forma distinta anclada a algún hecho. Yo, por ejemplo, cada vez que me tomo una taza de café, pues siento tranquilidad y se puede transformar a lo mejor en alegría. Pero si a lo mejor yo me estoy tomando una taza de café en una tarde lluviosa como la que hemos tenido los últimos días, que además me encanta ese clima, pero me conecta con la nostalgia, entonces ya no es tan feliz el momento. O sea, no quiere decir que no sea feliz, pero ya no es ese feliz de wow, o sea, sino más bien estoy como nostálgico, como en un modo de recordar. Entonces, yo comienzo a ver cómo está manejándose mi emoción. Y eso es parte del autoconocimiento. Ahora, es importante que generemos autoconocimiento para la inteligencia emocional, por ejemplo, en familia, en amigos, en el trabajo, en los estudios, en relaciones sociales. Entiéndase que a lo mejor ni es familia, ni es compañero de trabajo, ni es un amigo, ni es un compañero de estudio, pero a lo mejor es alguien conocido, es alguien del momento, es un vecino, y no es el vecino que más trato y que es pana mío de toda la vida, sino es un vecino que a lo mejor tiene 3 años en la residencia. Entonces, ¿cómo yo me voy comportando en eso? Esa pregunta tiene que estar ahí siempre dando vueltas. Ahora, la segunda, la segunda base o el segundo peldaño de esta pirámide, que es bastante importante, es el autocontrol. ¿Qué sucede? Que una vez que yo genero autoconocimiento, una vez yo voy conociendo ese cómo soy, y cabe mencionar, y es importantísimo tenerlo también presente, que incluso esta frase célebre que utiliza mucha gente y que no terminamos de conocer a la persona, aplica para nosotros mismos. Nosotros mismos nos vamos a ir de este plano sin habernos conocido al 100%. Es más, posiblemente, y espero que así sea, el yo que eres hoy no es el yo de hace una semana. Ni siquiera debería ser el yo de ayer, porque siempre estamos en constante cambio. Algunos más drásticos y visibles, otros un poco más suaves, más sencillos, pero presentes siempre. Entonces, tenemos el autocontrol porque, es que, bueno, ya me conozco, ya sé cómo mis emociones funcionan o cómo están presentes en ciertos aspectos de mi vida. Vamos a suponer que seguramente nos ha pasado, tenemos una reunión importantísima y el internet comienza a fallar o la energía eléctrica comienza a hacer su presencia de que, mira, me voy un ratico y vuelvo más tarde. Evidentemente, yo ya he revisado en mi fase de autoconocimiento cómo reacciono ante esta situación. O sea, ¿qué pasaría? Debo preguntarme, ¿qué pasaría si cuando yo haya entrado al webinar de Superatec se va la energía eléctrica? ¿Qué pasaría si cuando yo haya entrado al webinar de Superatec me quedo sin internet? Entonces automáticamente voy a ver cuál es el estímulo que responde o cuál es la respuesta que doy. Me molesto, bueno, respiro, inhalo y exhalo y me quedo tranquilo. Bueno, busco cómo escribirle al equipo de Superatec y le digo que no puedo estar presente, etcétera. Entonces, esa respuesta es la que te está dando la respuesta a su vez del autoconocimiento. ¿Cómo estás? Sea cual sea la respuesta, viene obligatoriamente una fase de autocontrol. ¿Por qué? Autocontrol no quiere decir que estás en un modo desesperado o iracundo o de tristeza que no comprendes y es irrazonable, sino que las emociones son como los electrocardiogramas, ¿ok? Suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan. Entonces, si yo vengo con una emoción normal y de repente tengo un pico de subida o un pico de bajada según sea el caso, yo voy a tener que llevarlo otra vez acá.
que es lo que hace entender que existen todas las emociones, pero evidentemente, bueno, tengo que equilibrar la balanza. Entonces, el autocontrol es esa fase donde la persona tiene la facilidad de, aquí lo colocamos como vivir con satisfacción y quizás como el nivel esperado, pero es vivir entendiendo lo que está pasando, ¿ok? Para no caer en ese optimismo exagerado. Es entender que, bueno, mira, sí, el internet puede decir adiós, la energía eléctrica también. Pueden pasar múltiples cosas que sencillamente limiten mi presencia en la actividad, pero me puede pasar a mí como le puede pasar a otro. Pero ¿qué sucede cuando es el otro el que hace las cosas y yo soy el que reacciona? Ahí es cuando, evidentemente, tenemos que también buscar entender el tema de las emociones ajenas, que es lo que decíamos al principio, que es lo que menciona Goleman, la capacidad de entender a los demás. Entonces, la inteligencia emocional comienza ya a configurarse no solo como el yo, sino el yo en el entorno. Y por eso las habilidades blandas responden al principio de ser habilidades sociales. Es decir, son habilidades que trabajan el relacionamiento de los seres humanos. Y cabe mencionar, lo decía el día martes cuando estaba en una conferencia con estudiantes de la Universidad de Guanajuato en México, que el ser humano es sociable por naturaleza y no lo dice José Parra, lo dice los estudios sociológicos que datan desde la historia de Platón y Aristóteles y por ende, mire, no importa que usted diga es que yo soy así y el que no le gusta, bueno, está bien, si usted es así, esperemos que usted entienda que eso puede repercutir en el entorno. Y por eso en la fase de autoconocimiento también debemos preguntarnos cómo es mi yo con el entorno. No se trata de complacer al entorno y que tengo que andarle sonriendo siempre al entorno porque soy un ser feliz. No, porque no existe. No existe la felicidad perenne, ¿ok? Más bien habría que tenerle miedo a la gente que es feliz de forma constante. Pero, y digo miedo no porque, o sea, digo porque serían unos robots, ¿ok? Siempre por X o Y vamos a estar cambiando de emoción. Pero también tengo que entender que si yo soy así, seguramente va a haber gente a la que yo no le voy a caer así. Entonces, eso es parte del autoconocimiento y por supuesto es parte del autocontrol. Ay, no, bueno, es que yo me monté en el ascensor y me tocó montarme con el vecino que me cae mal. No soporto que mire, ¿cómo no se cerró la puerta cuando venía a entrar? Ahí entra el autocontrol. ¿Ok? No es que no te caiga mal, te puede caer mal porque es válido que te caiga mal, pero vamos a controlar las emociones porque igual esto repercute en nuestro sistema inmunológico y en nuestro comportamiento diario e incluso puede generar daños colaterales. Y por supuesto viene la tercera fase de este proceso, que no es menos importante, quizás es como la más compleja de este primer grupo de fases. Bueno, conocernos a lo mejor es una tarea que puedo hacer preguntando cosas, reviviendo cosas del pasado y viendo qué está pasando o cómo reaccioné. El autocontrol, bueno, mire, hago inhalaciones y exhalaciones, a lo mejor troto, hago yoga, escucho música, me pongo a cocinar. O sea, tengo alguna actividad o dinámica que me permite llevar ese autocontrol. Pero la automotivación, que además muchas personas eh, hacen alusión al tema de la motivación. Por ejemplo, esta mañana leí en Twitter a alguien que colocaba que de repente le fue a escribir a su mejor amiga para decirle que quería contarle algo y en lo que fue a entrar al chat recordó que su amiga había fallecido. Y entonces la persona cierra ese tweet colocando y luego los motivadores nos hablan de que eh, debemos seguir adelante a pesar de las circunstancias. Eh, Bueno, sí, porque aquí seguimos, pero respetando el dolor y el sentimiento y la añoranza de cada quien. ¿Ok? El hecho de estar motivados no implica aniquilar, bloquear, suprimir, mutear un dolor, un recuerdo. No, es gestionar como tal y darle cabida dentro de la realidad que estamos viviendo. Entonces, la automotivación pues ahí. Ahora, ¿qué sucede con el tema de la motivación? Ya no de la auto, sino de la motivación per se. Que la motivación se divide en dos formas, ¿no? La motivación intrínseca o interna y la motivación extrínseca o externa. Y es importante hacer mención a esta
a estos tipos de motivación, porque a veces, ¿ok? Y lo digo con total responsabilidad porque lo he vivido de cerca, hay personas orgullosas que por orgullosas no buscan la motivación extrínseca, ¿ok? Y hay personas dependientes que por dependientes no buscan la motivación intrínseca. ¿Cómo es esto, José? Bueno, esto sencillamente es así. Hay personas que por dependencia sencillamente están con otros, ¿no? Entonces yo voy, molesto a Sulimar, molesto a Nelixa, molesto a Yolanda y estoy ahí. Y mi felicidad y todo depende y mi motivación de que esa persona esté. El día que esa persona no esté, bueno, seguro yo tampoco voy a estar porque es que no puedo estar sin esa persona. Y no estoy hablando de estar en un plano de relación de pareja no, no. Estoy hablando de que si la persona no me responde, si la persona no, o sea, si yo no siento que esa persona me escucha y todo esto, para, no me siento motivado. ¿Ok? Esas son las personas que dependen de la motivación extrínseca para poder seguir adelante. Voy a poner un ejemplo de una persona cercana a mí que hace poco vivió una ruptura de pareja, quizás de estas rupturas que son momentáneas, y la persona literalmente durante los 15 días que duró la ruptura, todos sus estados en WhatsApp, todas sus historias en Instagram, era de el dolor, de te extraño, de que así no se puede, de que no sé qué más. El fin de semana fueron a la playa porque montaron una foto juntas a estas personas con un grupo de amistades y bueno, de ahí para acá han estado otra vez juntos haciendo cosas y entonces la persona que venía poniendo todo este tema de la tristeza, del despecho, de no sé qué, que está muy bien porque tiene que drenarlo, ahora está sonriente. Entonces, hay una dependencia. Sí o sí, una mínima, media, alta, hay una dependencia. Y eso hay que tenerle cuidado. Cuando eso pasa, hay que tener mucho cuidado. Pero lo mismo pasa en el sentido contrario. Y es la gente que entonces no confía en nadie del entorno, ¿ok? No quiere hablar con nadie porque entonces dice que todo el mundo ve las cosas fáciles, que también entiende lo que está pasando, y si usted ha sido testigo de eso o ha sido parte de ese discurso, pues también hay que tener cuidado. Porque sucede que en nuestro entorno hay respuesta, ¿ok? Si yo intento motivarme ante una situación que estoy viviendo desde mí y no hay respuesta, o sea, no avanzo, hey, toco la puerta, porque seguramente hay gente que me puede ayudar. ¿Quiénes pueden ser esas? Bueno, incluso puede no ser gente, porque les voy a dar un dato. Yo a veces en momentos de desespero, de preocupación, vamos a ponerlo así, con irme al Ávila, y espero que siga existiendo el Ávila, y si no, bueno, mire otro parque, calibro mis niveles, los llevo a un punto de equilibrio lo más que pueda. Y si puedo ir a la playa, también lo hago. Y si no puedo, por ejemplo, como el año pasado, que ni al Ávila, ni a la playa, ni a ningún lado, bueno, mire, una canción, un playlist de algún cantante que me guste, alguna serie de cantantes, alguna película que me recuerde. Es decir, no siempre es una persona, ¿ok? No siempre la respuesta está en otra persona. Pero sí, también puede existir los psicólogos, también pueden existir algo que se llaman mentores emocionales, también pueden existir los amigos, la familia, pero sobre todo estos dos últimos tienen que ser muy objetivos, tienen que ser muy, o sea, que usted esté seguro de con quién está hablando, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo tener amigos con los que no hablo ciertos temas porque son un desastre en esos temas. Entonces, es como que, ¿quién es el que me puede ayudar en este momento y me va a dar su posición más objetiva, quizás más fría, quizás más calculadora, pero que es la que yo necesito? Bueno, con esa persona es que yo voy a ir a hablar. Entonces, así tenemos este crecimiento de autoconocimiento, pasamos luego al autocontrol y luego pasamos a la automotivación. ¿Qué sucede? Para nosotros poder continuar, para nosotros poder decir, bueno, mis emociones se manejan de esta forma o existen de esta forma, tenemos que pasar por una fase de reconocimiento de emociones, ¿ok? Y el reconocimiento de emociones se trata sencillamente de identificar las emociones que nosotros tenemos en ciertos casos. Cuando digo ciertos, ese cierto es infinito, ¿ok? Es decir, usted a partir de este momento puede aplicar esto que le voy a dejar de regalo en todos los casos que quiera.
No es que hay unos casos específicos, en todo lo que usted quiera. ¿Qué nos va a permitir esto? Tomar decisiones, generar automotivación, generar mejor autocontrol y por supuesto generar mayor autoconocimiento. Ustedes me dijeron al principio que reconocían las emociones que le estaba mostrando, que eran las emociones de la película Intensamente, pero yo les voy a dejar acá las 6 macroemociones que tiene el ser humano. ¿Ok? Estas 6 macroemociones, y ya les voy a explicar por qué las llamamos macroemociones, son sorpresa, desagrado, miedo, alegría, ira y tristeza. ¿Por qué son macroemociones? Bueno, porque aunque ustedes no lo crean, las emociones ni comienzan, o sea, sí comienzan ahí, o pueden comenzar al revés, de lo micro a lo macro, y no terminan ahí. O sea, no solo tienes tristeza, tú puedes tener melancolía, puedes tener nostalgia. Bueno, José, pero ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo. Y ahorita te voy a enseñar cómo saber si es o no lo mismo. ¿Ok? La ira. No sé si alguien que esté presente en esta sala tiene un diagnóstico. ¿Ok? Cabe además mencionar que la ira debe ser diagnosticada porque ya es una patología. Pero la ira no es algo que o sea, usted no va por la vida diciendo es que yo tengo ira de tal cosa. Si lo dice, vamos al médico, ¿ok? Vamos al médico porque es algo, como les digo, patológico y es delicado. Por lo general lo que nosotros sentimos es molestia, rabia, eh, palabras coloquiales también pudiese decir, pero no las voy a decir. En fin, cada una. El miedo. No solo sientes miedo, puedes sentir temor, puedes sentir pánico, puedes tener un susto. José, pero no son lo mismo. No son lo mismo. ¿Y cómo sabemos que no son lo mismo? Bueno, ustedes ahorita yo les voy a dar 5 minutos para que hagan este ejercicio, o deberían ser más, pero por temas de tiempo no. Por lo menos para que lo escriban y después lo hagan posterior a la actividad. Y bueno, si alguno lo hace, al final yo les voy a dejar mis redes sociales y le pueden tomar fotos, las pueden compartir, las pueden subir ahí a las historias y etiquetarme. Eh, Preferiblemente también las pueden compartir por privado sin ningún problema. Bueno, para uno ver que realmente están entendiendo el ejercicio. Este es un ejercicio que yo aplico cada cierto tiempo, que es el ejercicio de conciencia emocional y es el que me va a permitir a lograr tener una visualización de la relación que existe entre mis emociones y mi día a día. ¿Qué hago? Yo voy a agarrar y voy a colocar 3 columnas en una hoja y les voy a titular así: emoción de izquierda a derecha, detonante emocional y reacción emocional. Luego hacia abajo en filas, entonces voy en emoción a colocar las distintas emociones que ya les he mencionado: alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo y sorpresa. José, pero me dijiste que no deberíamos sentir ira y la debo mantener. Si la vas a mantener, sencillamente puedes colocar luego molestia, rabia, enfado, la que tú sientas que va, porque además no sé si les ha pasado, quizás a partir de este momento les pase, cada vez que tú dices una de estas emociones, el cuerpo reacciona distinto, porque cada una tiene un peso distinto. Entonces coloco, por ejemplo, alegría y luego voy a la columna de detonante emocional. En la columna de detonante emocional voy a poner qué es eso que me produce la emoción que he colocado. Entonces, por ejemplo, en mi caso, el ejemplo que yo coloco es que recordar los viajes que he hecho me genera alegría. Ojo, como les dije hace un rato, puedo pensar que me genera alegría y de repente puedo estar en un estado de, bueno, me genera tristeza porque ya con quien viajaba no está conmigo, o porque ya no se puede viajar como antes. Eso puede pasar. Y puedo ponerlo en 2 renglones, o sea, puedo poner estas emociones se derivan de esta detonación emocional o de esta situación como tal. Ahora, yo los invito a que coloquen más allá de las cosas que recuerden. O sea, cuando digo recuerdos, por ejemplo, recordar los viajes, que es tipo que yo esté aquí con mi café y esté pensando en los viajes que he hecho. Es que ustedes coloquen cosas que pasen en su día a día. Clave: echar gasolina. Clave: se fue la luz. Clave: llovió en la tarde cuando iba saliendo del trabajo. Clave: eh, llegó el agua. No solo es que se vaya, es que también llegue. Clave: me gradué. Clave: mi hijo se graduó, pasó de año. Todas esas cositas
que están ahí. José, si me pongo a hacer eso no termino nunca tantas cosas. Les estoy diciendo que es un ejercicio que se hace casi que todos los días. Y cuando hacemos algo todos los días, generamos lo que les dije como segundo camino, el hábito. ¿Okay? Fíjense que la conciencia puede ayudar a generar hábito. Entonces, genero el hábito reflexivo de cómo estoy yo con mis emociones. Al punto de que seguramente hay algo que no has tomado en cuenta, te sucede durante el día de hoy y entonces vas a decir, hey, esto que me está sucediendo genera tal emoción. Porque incluso pudiésemos intercalar las dos primeras columnas. Puedo poner un detonante emocional, es decir, una situación, y luego la emoción que esta genera. Si lo veo más fácil así, es totalmente válido. Pero por último, va a venir lo que rara vez comprendemos, lo que rara vez asumimos, lo que rara vez concientizamos, y es la reacción emocional. Y es aquello que ocurre una vez se ha detonado la emoción a raíz de una situación. Vuelvo al ejemplo. Recordar los viajes que he hecho genera alegría y mi reacción emocional es sonreír o estar en un estado de tranquilidad. José, y a fin de cuentas, ¿para qué me sirve esto? Bueno, les dije que la segunda fase era autocontrol y el autocontrol parte de esto. Porque si yo estoy, por ejemplo, emoción, molestia. ¿Cuál es el detonante emocional? Se fue el internet. Me quedé sin internet. ¿Cuál es la reacción? Aumento de las palpitaciones, aumento del flujo respiratorio, dolor de cabeza posiblemente por estrés. Ok, yo puedo ir a las emociones nuevamente y buscar la emoción que quiero tener. Yo quiero estar tranquilo, alegría. Bueno, mira, tomarme un café me da paz. Entonces yo me voy a tomar un café y busco quedarme tranquilo. Entonces comienzo a generar autocontrol y comienzo a cruzar esas emociones y ahí es cuando se produce la gestión emocional personal. Ahí es cuando logramos, eso es gestionar la emoción, es identificar la que estoy sintiendo, el por qué la estoy sintiendo, el cómo reacciono a ella y luego buscar cuál me puede llevar al estado que yo realmente necesito. José, pero yo quiero estar molesto porque esté molesto entonces. Esté molesto entonces. Pero recuerda que la inteligencia emocional y las emociones son una habilidad social y por ende lo que tú sientas va a repercutir en tu entorno. Entonces, si tú estás solo en tu casa, en tu oficina y tu emoción no impregna el ambiente a nada, o sea, no toca a nadie, pues bienvenido sea. Pero si hay gente alrededor, piensa si esa emoción de verdad es la que necesitas tener en el momento. Es como la gente cuando se va a una reunión, que ahorita no se deberían hacer tantas, pero sabemos que se están haciendo, y hay alguien que entonces llega molesto y está molesto durante toda la reunión y el ambiente se siente pesado y cada vez que la gente voltea y ve a la persona molesta, entonces eso que está haciendo la persona de estar molesta está repercutiendo en todo. ¿Ok? Entonces, con eso quiero que vean cómo pueden ustedes, incluso, porque nosotros estamos hablando de terceros que estén haciendo eso, sino cuando nosotros hemos sido lo que estamos impregnando la emoción. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque, a final de cuentas, las emociones son así. Entonces, nosotros luego tenemos una fase, que es la fase social, y por eso cierro con ello, que viene dado en principio por este tema que, bueno, se ha visto demasiado, sobre todo hace unos meses cuando lamentablemente tuvimos casos de suicidio. Cada 2 o 3 semanas había un caso de suicidio que retumbaba en las redes sociales. Hablábamos de empatía, ¿ok? Y la empatía no es solo una palabra del momento, no solo es eh, algo bonito que decimos y ya, no, la empatía va mucho más allá. Y fíjense que según lo que colocamos acá es la capacidad de percibir, comprender y contagiarnos de las emociones que nos rodean. Alguien una vez en una conferencia de esta misma índole me dijo cuando le hablé de la empatía de esta perspectiva que contagiarnos no debería ser porque yo no tengo por qué contagiarme la otra emoción. Bueno, pero sucede que puede pasar. ¿Okay? Y a veces es necesario para entender bien lo que la otra persona está viviendo. Pero mosca, no debo vivir en la emoción. Porque una cosa es que tú estés triste, feliz, molesto y otra cosa es que vivas en la emoción y no te permitas vivir las otras. ¿Okay? Y la represión emocional o el reprimirse emocionalmente, mejor dicho, es súper dañino, súper dañino. Entonces, la idea de hacer este ejercicio que les mostré ahorita,
no solo es conocer cómo yo puedo gestionar las emociones en mí, sino cómo esas emociones que estoy gestionando pueden contribuir a tener mayor empatía. Ahora, ¿cómo también puedo desarrollar la empatía para que esta tenga pues validez? Aquí me está cargando la presentación. Pues sencillamente lo primero que debo hacer, mientras ella termina de cargar, es no voy a juzgar, ¿ok? No voy a juzgar para nada al entorno, a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. Es decir, voy a entender, es más, tengo que partir de entender que las cosas que yo siento no las deben sentir los demás, o sea, no tienen por qué. Si yo, a veces lo veo en las redes sociales y me quedo como que, ¿qué pasa con la gente? ¿Cómo que no les va a gustar el aguacate? Hay gente que no les gusta el aguacate. ¿Cómo que no les va a gustar el plátano frito, tajada? Hay gente que no les gusta. ¿Cómo no les va a gustar? ¿Cómo viven sin café? Viviendo sin café. ¿Ok? Cosas tan sencillas como esas frases pueden hacer de nosotros un ser no empático. ¿Ok? Hay formas de decir las cosas y eso se trata. Y fíjense cómo ya la inteligencia emocional incluso repercute en nuestra comunicación. Voy a dejar de presentar un momento porque esto se quedó como pegado. Entonces, al final de cuentas, el tema de generar empatía, como les dije ahorita, no es para nada un tema de sencillamente decir, no es que yo soy empático, no es que yo te entiendo, no es que, no, va mucho más allá de esto. Ok. A ver si el equipo de Superatec me puede ayudar un momentico rápido a retomar las láminas de presentación, que ya lo que me queda es... Ahí bien. Ok, ya está apareciendo. Gracias, muchachos. Siempre ahí atentos. Entonces, hay que estar muy pendiente, hay que estar muy, muy, muy al ojo de cómo yo estoy entendiendo la empatía y cómo esta realmente es funcional. Porque si no, pues bueno, sencillamente no va a ser. Que creo que es en mi laptop que no me está queriendo agarrar, está como pesadito ya. Bueno, si alguien en Superativo me puede ayudar a terminar de pasarlas, y vamos creo que por la lámina 13, es donde habla de desarrollando la empatía, se lo agradecería muchísimo. Ahí bien, vamos a la 13 más o menos. A la 13, a la 13. Ajá. Entonces, además hay un tema con el caso de desarrollar la empatía, ¿no? Y es que, a ver, los seres humanos, como les dije, somos sociales por naturaleza, pero nos cuesta ponernos realmente en los zapatos del otro, nos cuesta entender el por qué y el para qué. Y yo, la verdad les digo que, que es posible si nos tomamos individualmente el espacio y el tiempo para hacernos estas preguntitas, ¿no? De de por qué sucede, para qué sucede, por qué la persona lo vive así. Mira, eso puede ser bastante funcional. Eh, ahora, después de la generación de empatía, voy a ir entonces a algo que es el último punto. Cabe destacar que el desarrollar la empatía es la cuarta fase, ¿no? Entonces tenemos autoconocimiento, autocontrol, automotivación, que son las que responden principalmente a la inteligencia emocional personal, y luego viene la inteligencia personal orientada, la inteligencia emocional orientado al entorno social. Y esa inteligencia emocional parte de la empatía. Debo desarrollar empatía, ¿ok? Que me va a permitir
poder relacionarme mejor con mi entorno. Ya casi estamos llegando. Pasa la otra, por favor. 14, entonces a la 15, en la que estábamos. ¿Ok? Y finalmente vamos a tener lo que es el desarrollo como tal de las relaciones interpersonales o las relaciones sociales. Y este desarrollo de relaciones interpersonales o sociales, bueno, nada, eh, responde a cómo yo me estoy manejando con el entorno. Por eso es que es tan importante la inteligencia emocional para nosotros deducir cómo yo me estoy manejando con el entorno, cómo yo estoy presente con el entorno. Además que, bueno, véanlo ustedes mismos. Vean el espacio en el que están, con quién se relacionan, y no importa si es el familiar con el que vivió toda la vida, la pareja con la que vivió toda la vida, son los compañeros de trabajo de hace 15, 20 años, no importa, siguen siendo los mismos seres humanos. Ojo, siguen siendo los mismos seres humanos desde el punto de vista que son, pero son seres humanos que incluso seguro han cambiado ante ciertas cosas. Y parte de cómo la inteligencia emocional interviene en esa relación social, en esa relación interpersonal, es yo dar espacio para que esa persona demuestre que ha cambiado y todo, y yo poder, mira, equilibrar mi balanza con todo el tema de el desarrollo de las relaciones interpersonales y que la gente... Entonces, la inteligencia emocional sencillamente hace presente, ¿ok? Se hace presente cuando estamos gestionando estas 5 grandes fases, ¿ok? Que las repito. Partimos del autoconocimiento, pasamos al autocontrol, luego a la automotivación, desarrollamos empatía y por último generamos unas relaciones interpersonales que son bastante valiosas, necesarias y además son diarias. Ya para finalizar, la verdad, lo que les digo y lo dije al principio, es que la inteligencia emocional es la médula espinal del ser humano. Todos tenemos emociones. Hay gente que me ha llegado a decir, quizás con mucha validez, pero ver para creer, nunca es tristeza, no he llorado, no, eso no creo que sea tan así. Seguramente has sentido algo acá o algo acá, y esa presión, esa tranca, es una emoción que está ahí reprimida. Entonces, no nos reprimamos, gestionemos emociones, vamos a conocernos, vamos a ir adelante. Y bueno, les tengo una frase al final de cierre, pero se las voy a decir por acá. Sean conscientes de que en este momento están creando su próximo momento, ¿ok? Y esto es basado en lo que ustedes sienten y piensan. Así que bueno, muchísimas gracias, tanto todos los que estuvieron presentes como al equipo de Superatec. Y estoy tranquilamente, pues, aquí abierto a cualquier comentario o pregunta. Sí. Muchísimas gracias, José. Bueno, y a continuación damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a estar atentos a cada una de las participaciones que ustedes puedan tener a través del chat o también si pueden abrir sus micrófonos y preguntar. Pueden levantar la mano para realizar las preguntas. Pregunten algo. Dile, respóndele que sí, eso está bien. Sí, correcto. Aquí nos preguntan, ¿esta clase ha sido grabada? ¿Dónde se subirá? Nosotros tenemos un canal en YouTube y por allí pueden ver y escuchar nuevamente este webinar. No. Ok, ¿algunos tienen algún comentario, otra pregunta? De no ser así, vamos a ir avanzando para finalizar.
Bien, queremos agradecer a José Parra por su disposición en apoyarnos y compartir con nosotros este webinar titulado De la emoción a la acción. Por acá tenemos una manito alzada, vamos a ver. Jesús Ignacio. Si no, puedes también escribirlo por el chat, no hay problema. ¿Será que se le levantó la mano? Bien, mientras Jesús logra escribir o hablar, para ir nosotros terminando y culminando este mes rosa, entonces los esperamos el viernes 29 de octubre en el foro chat Cáncer de Mama, Prevención Precoz, el cual será facilitado por la doctora Oriana Brito Gallardo, radioterapeuta, oncólogo y promotora de salud de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela. Finalmente, también les informamos que estarán recibiendo en sus correos una pequeña encuesta para conocer su opinión sobre la actividad del día de hoy. Por favor, no olviden responderla. Recuerden también seguirnos en las redes sociales, en Twitter y Facebook. Nosotros nos encontramos como @superatec y en Instagram como @superatec.be. Bien, José, por acá tenemos varias participaciones o preguntas. Una de ellas, la de Jesús Ignacio, es que si la actividad que mandó el señor José Parra es personal o se debe enviar algún correo. Dígame si me escuchan. Sí, sí se escucha. Ok, La actividad es realmente de ustedes. Es como lo que yo explico. A ver, la idea es que ustedes con eso comiencen a trabajar toda su generación de conciencia emocional. Entonces, no tienen que hacérsela llegar absolutamente a nadie. Es para que lo tengan en privado y lo aprendan a manejar. Ya más adelante no será necesario que tengan que utilizar las hojitas, las columnas, sino que automáticamente en la mente podrán generar conciencia emocional. Excelente. Bueno, Jesús Ignacio, tienes respondida allí tu pregunta. Por otro lado, nos habla Elizabeth, dice, anoche sin saberlo, hice uso de la inteligencia emocional, estaba en una asamblea de vecinos y la cantidad de tonterías que estaban diciendo la gente que convocó la asamblea llegó a molestarme bastante. Sin embargo, pude calmar mis emociones y al final mi intervención en la asamblea fue bastante positiva. Fíjate que interesante esto, porque te felicito por haberlo logrado, pero hazte la pregunta por un momento y los invito a todos que basados en esa anécdota de la compañera, hagan la pregunta de qué hubiese pasado si no hubiese gestionado mis emociones, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si yo, siendo ese vecino, no hubiese gestionado mis emociones? A lo mejor mi intervención no hubiese intervenido, a lo mejor lo que hubiese dicho no se hubiese entendido, a lo mejor se hubiese notado mi molestia y eso por poner cosas mínimas, señores. Una mala gestión de la inteligencia emocional, aunque ustedes no lo crean, puede derivar en enfermedades, ¿ok? Puede generar una subida de tensión, un ACV, un infarto, porque sencillamente no equilibro y el cuerpo reacciona. El cuerpo reacciona. Ya ustedes van a ver cuando hagan el ejercicio, y si lo hacen con mucha sinceridad, al final, como les dije ahorita, eso es de ustedes, los detonan la reacción emocional que tiene el cuerpo. Entonces van a darse cuenta que, por eso es que me da taquicardia cuando tal cosa.
porque hay una emoción. Ah, por eso es que sucede, porque hay otra emoción. Y así van a darse cuenta de cómo esto puede derivar en otras situaciones. Excelente, así es. Roy Guevara nos dice, no es una pregunta, pero gracias por hablar sobre temas tan importantes como es canalizar las emociones para tener mejor versión de uno mismo y saber respetar las emociones ajenas. No todos están preparados para esto y es grandioso que se sume mucha gente más a hacer importante esto. Muy buena información. Carmen León dice, excelente charla sobre la importancia del desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional, tan vital para nuestras relaciones interpersonales y para nosotros mismos. Felicitaciones al licenciado José Parra, mucha tela que contar con este tema. Gracias. Rosángela, maravilloso el tema al tratar un tema que debemos tener claro para saber identificar lo que sentimos y cómo manejarlos. Me encantó. Bendiciones a todos. Roy Guevara de nuevo participa. Cuando tenía antes una pelea con mi pareja, solía responder por responder. No escuchaba dentro de mí y tengo meses aprendiendo sobre mis emociones y paso una discusión y en vez de detonar, respiré y me escuché. Y tuve una comunicación muchísimo más asertiva. Saber escucharnos nos ayuda muchísimo a llevar las circunstancias de la mejor manera. Sí, Soluraima bueno, dice, interesante el tema y excelente ponencia. bueno, en principio gracias a todos por sus intervenciones, con anécdotas, con preguntas, con comentarios, con agradecimientos y bendiciones, igual para ustedes. Como les dije al principio, este es un tema que me gusta porque lo he aprendido a vivir a diario, tanto en mí como en el entorno. Eh, Comparto totalmente lo que decían por ahí, hay mucha tela que cortar, este tema no es que termina acá, pero esa tela que cortar es en la práctica. Así que la invitación a partir de este momento es que practiquen. Las habilidades blandas no se desarrollan solamente con haber participado en este webinar, que además, como lo dije también, gracias a Superatec por tener interés en ampliar los horizontes de toda esta información que a veces parece como trillada, como repetitiva. Uno se mete en Instagram y todo el mundo habla de motivación, todo el mundo habla de esto, pero hay que ir un poco más allá, hay que ir a cómo el ser humano se gestiona, se maneja, se conoce, se entiende. Y créanme que el ser humano es una de las cosas que sigue en constante investigación porque hay temas que no tienen respuesta tan fácil. Y las emociones son una de ellas. ¿Okay? Hagan el ejercicio, generen hábitos, generen conciencia, pero sobre todo pónganlo en práctica y ustedes van a ver que así como a Roy, a todos nos puede ir mucho mejor si tenemos una buena gestión emocional. Nuevamente, muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Y bueno, agradecemos a todos su asistencia y participación. Deben recordar siempre que superarse es la clave. Gracias a todos.